Es bueno que en la iglesia hay hermanos que aunque no vayan a ser pastores ni nada de eso, tomen un tiempo para estudiar en los seminarios, en los institutos bíblicos, porque la iglesia capacitada pues puede tener mejores herramientas para su futuro, para el desarrollo de la iglesia. Cuando falta el pastor, que ya no está el pastor, la iglesia para llamar a otro pastor tiene que estar preparada en esas cosas, ¿verdad? Un poco de la teología, la vida cristiana como tal, pero también un poco de lo que es la sana doctrina de la palabra. Así que cualquier hermano de la iglesia que quiere estudiar en los institutos bíblicos online o las instituciones PLEC, ¿verdad? Muchas instituciones que hay para estudiar, que lo haga, porque la iglesia lo necesita, lo va a necesitar para el asunto de la administración justamente de la iglesia. La administración, en el momento en que la iglesia tiene que tomar decisiones importantes en cuanto a doctrinas, en cuanto a obreros para llamar, tiene que saber alguien de la iglesia haber pasado por allí, porque es importante que la iglesia sea orientada por sí misma, gracias al Señor, ¿verdad? La iglesia tiene un rumbo, entonces el pastor es el guía, ¿verdad? Pero cuando no está, pues hace falta que los hermanos también estén preparados para ver, escoger bien a quién van a llamar. Importante. Bueno, hay un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Hablando de la mayordomía, que condensa todo lo que es la mayordomía cristiana. Sí se puede. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, que es archiconocido ese pasaje, ¿verdad? Nos habla de la mayordomía cristiana, no la mayordomía judía, la mayordomía cristiana. Nosotros los cristianos. Entonces, ¿verdad? Y bueno, tiene que ver con la administración, ¿verdad? Es decir, con el cuidado y uso de la propiedad ajena. Por ejemplo, en los asuntos domésticos, la mayordomía cristiana se ejerce. Ya el joven soltero, ¿verdad? Cuando es esposo, ya no es dueño de su cuerpo, ni de su vida, ni de su tiempo, porque todo de sus esfuerzos, todas sus capacidades se las debe al hogar, ¿verdad? El cual fundó, al compromiso que tiró igualmente la mujer al nivel doméstico. Cuando ya se casa, ya no es aquella jovencita, ¿verdad? Soltera, toda su fuerza, toda su energía, administrar pues todas sus energías para la familia, ¿verdad? Eso en el asunto de los casados, en los asuntos domésticos, ¿verdad? Y para la vida cristiana nosotros somos siervos del Señor, redimidos y por tanto propiedad del Señor. Entonces, en Primera de Pedro hay tres palabras claves que nos indican tres principios de la mayordomía cristiana. Y aquí están anotaditos, ¿verdad? En una de estas partes dice, ha recibido, ¿verdad? Cada uno según, vamos a leer el pasaje, ¿verdad? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y tres palabras claves en este caso, ¿verdad? Ha recibido quiere decir que ya lo tenemos. Usted y yo lo tenemos de parte de Dios. El segundo dice según, ¿verdad? Requiere entonces de organizarse porque es variado el asunto, ¿no? Hemos recibido variado. La iglesia en sí ha recibido dones variados. Y a nosotros, ¿verdad? Porque es para beneficiar también a otros. Así que la iglesia como comunidad cristiana tenemos ese deber, ¿verdad? De administrar bien, ser buenos administradores según el don que hemos recibido, ¿verdad? Como buenos administradores conforme a la multiforme gracia de Dios. También aquí habla de la multiforme, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios administrar nuestra vida a través del sacrificio de Jesucristo, por supuesto. Qué importante eso. Me propongo compartir con ustedes esta mañana tres principios para ser un buen administrador cristiano. Y por supuesto el título del mensaje es El buen administrador cristiano. En primer lugar, mis hermanos, el buen administrador cristiano recibe el encargo, cada uno según el don que ha recibido. Y siempre me conmueve mucho aquel jovencito al pie de la cruz, cuando el Señor lo observa, a los que están allí, ese jovencito y esas dos, a su mamá, a su madre, María en este caso, y a otras mujeres allí, y le dice, hijo, y allí tu madre, y ahí tu hijo. Y este jovencito pues recibe el encargo de cuidar a María. Tal vez los otros discípulos tenían más capacidad porque eran hombres adultos, desarrollados y podían cuidar mejor a María, pero resulta que ninguno estaba presente porque estaban pasando sus propios procesos. Este jovencito estaba allí, ¿vale? Valientemente. Entonces se puede decir que Juan era una persona confiable porque hasta lo último salió corriendo, estuvo allí, ¿verdad? Pero no salió corriendo como nosotros, sino que estuvo allí acompañando al Señor.
tal vez por su misma juventud, los temores que a veces los adolescentes no tienen. Lo cierto es que estuvo allí fiel y bueno, recibió el encargo de cuidar a María, en este caso como su hijo, y esa escena muy linda allí. Los otros discípulos, por supuesto, pasando procesos muy fuertes para ellos seguramente, pero también el Señor les llamaba en su momento. Pero allí me conmueve mucho ese porque los cristianos debemos ser personas confiables y el Señor nos ha hecho un encargo a nosotros también. Ese es un principio muy interesante para nosotros. ¿Qué hemos recibido de Dios? Bueno, somos sus siervos y estamos capacitados, porque lo hemos recibido, para realizar las tareas encomendadas por el Señor. Hemos recibido los dones del Espíritu Santo para el desarrollo de la vida cristiana nuestra y la vida cristiana de otros también. La vida cristiana es una historia, tiene un proceso histórico. Desde que recibimos a Jesucristo acá en la tierra, nuestra vida tiene un proceso histórico. La historia cambia. Una historia era cuando estábamos sin Cristo y otra historia es de nuestra vida cuando ya estamos en Cristo Jesús. Completamente diferente, con sus procesos. Pero entonces la iglesia fue capacitada por el Señor a través de los dones para ese desarrollo y lo llamamos proceso de santificación. Se va llegando en la medida que la iglesia se instruye a sí misma con esa capacidad que Dios ha dado, el proceso de santificación, que es estar apartado de las cosas de este mundo. ¿Verdad? Para eso es el proceso, para eso la instrucción, para eso recibimos del Señor ese encargo. Y es importante cumplirlo porque no es por nosotros mismos, sino también para que otros vayan creciendo, vayan desarrollando su vida, así como otros se ocuparon también de atender, de recibir el encargo y encargarse de nosotros, aun cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y llegarse hasta donde estábamos nosotros, entonces ministrarnos la palabra conforme a Él dice, ¿verdad? Conforme al poder de Dios y conforme a la necesidad que teníamos. Entonces llegamos a Jesucristo, ahora tenemos el encargo de ministrar a otros. Dice, si alguno habla, ¿verdad? Habla conforme, eso lo dice en el verso 11, a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder de Dios. Eso lo dice también en el verso 11 de este pasaje de Primera de Pedro. Y es interesante porque, bueno, nosotros somos representantes, ¿verdad? En este caso, ante el mundo de lo que Dios nos ha encomendado. Siempre me ha llamado mucho la atención la forma en que Pablo habla de la administración también a los corintios, ¿verdad? Le dice, así pues, tengamos a los hombres, por 1 Corintios capítulo 4, versos del 1 al 7. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros entonces, ¿verdad? Somos servidores de Cristo y administramos los misterios de Dios. Hay cosas que la gente no entiende y bueno, puede correr a la casa de un cristiano a preguntar. Yo recuerdo que cuando era un joven ministro, salió un señor por allá corriendo a que le hicieron un nudo de una corbata. Señor, ¿usted es evangélico? Sí. ¿Me puede ayudar a hacer el nudo de la corbata? Y yo dije, mire, hermano, yo soy el único evangélico que no sabe hacer nudo de corbata. Y le pedí una disculpa porque allá en mi pueblo, en mi comunidad, hay muchos hermanos de la corbata, nudo de corbata. Entonces el señor estaba desesperado porque tenía una actividad en un colegio de su hijo y mira, mi vecino, yo lo conocía poco. Y entonces pensó que yo sabía hacer nudos de corbata. Porque allá a los evangélicos les gusta y encorbatado a muchos el día domingo. Acá lo veo poco, pero allá sí se acostumbra ponerse sus galas, una camisa y su corbata. Bueno, lo cierto es que, pero para misterios también, hay cosas que a veces pasan. Cuando cayeron las torres gemelas esas, mucha gente corrió a las iglesias a ver por qué estaba pasando, desastre, una cantidad de cosas que a veces hacen sufrir al hombre y lo colocan en una gran tensión. Bueno, nosotros somos administradores de los tesoros de los misterios de Dios porque conocemos la palabra y sabemos los juicios de Dios para una tierra corrompida, ¿verdad? Un mundo en pecado. Entonces sí, somos administradores de esos misterios del Señor. Y bueno, y dice, aquí el verso 2 no lo podemos escapar. Ahora bien, se requiere que los administradores, verso 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, en este caso, servimos al Señor. La fidelidad tiene que ver, ¿verdad?, con que el asunto que estamos administrando no es nuestro. Lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado no es nuestro, le pertenece a Dios. Y Él sigue hablando, ¿verdad?, aquí el asunto de los juicios, el asunto de la mala concepción de la administración de los dones que tenían los corintios. Y al final, en el verso 7, dice alguien, pero ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido?
En este caso había en la iglesia, ¿verdad?, hermanos que se atribuían los dones del Señor o las capacidades que el Señor les dio para meter en la iglesia como si fueran suyas. Y resulta que no. Hermanos, a nosotros nos distingue el Señor la capacidad que tenemos de hacer, de administrar, de cualquier cosa, ¿verdad?, que hagamos para la gloria del Señor, nos las ha dado el Señor. Y en nombre de Él debemos administrar. Aún en el asunto de lo material. Yo me pongo a analizarlo, y en una de las experiencias más interesantes, digamos, de mi vida que he vivido, las he vivido en esta iglesia. Yo me pongo, bueno, la hermana Teresa no está aquí hoy, pero ella, Dios le ha provisto una capacidad de ser desprendida de lo material. Tanto que cuesta ganarse la platica, tanto que cuesta, y la hermana comparte. Literalmente se muere si no comparte. Yo la he analizado así. Si la hermana Teresa no anda compartiendo plata, comprando cosas para bendecir a otro, se muere. Y hay hermanos que son así también en otras áreas de su vida también. Si no están orando de rodillas por otros, se mueren literalmente. Porque ese es un don que he recibido de Dios. Entonces hay otros hermanos que les encanta, ¿verdad?, dirigir los cultos y se mueren si literalmente no hacen eso. Entonces es de parte de Dios. ¿Quién lo distingue? ¿Quién distingue a estos hermanos que son así? Dios. No hay otro que lo haya hecho. Es el Señor que pone en el querer como el hacer, ¿verdad?, por su buena voluntad en el corazón de cada uno. Entonces en los Corintios habían algunos hermanos que estaban dándose, en este caso, como si las cosas hubiesen de parte de ellos, nada más para promoverse ellos. Y había un gran pleito allí, una promoción de ministros y de una cantidad de cosas en esa iglesia, ¿verdad? Y había mucho partidismo. Lo cierto es que el apóstol San Pablo tiene que sentarlos a todos y decirle, bueno, aquí nadie tiene nada que no le haya sido entregado al Señor, porque esta es una iglesia. En un club es otra cosa, pero esta es una iglesia, esta es la iglesia de Jesucristo. Y ha habido muchas veces maestros fuertes como el apóstol Pablo, no solamente porque era Pablo, porque también he visto pastores en el tiempo que yo he estado hablándole hacia sus iglesias y hablándole hacia las denominaciones, inclusive en los campamentos, hablándole, y aunque inclusive lo he visto y lo he experimentado, como otros pastores han tenido que hablarle a un grupo grande de pastores. ¿Por qué? Porque los dones son de Dios. Las iglesias, una vez en el campamento nos hablaron algo que nunca, siempre recuerdo tan lindo, que nos decía, los hermanos pastores, compartan, este es un campamento de familias pastorales, es para bendecir la familia, para que todos disfruten. Hermanos que tienen iglesias prósperas, grandes, no se pongan a decirle cuántas obras tienen, cuántas misiones tienen, vienen a disfrutar como familia porque aquí todos somos iguales, ¿verdad? Y no diga eso, porque hay pastores que están sufriendo para sostener sus iglesias, están arrodillados, pidiéndole al Señor que les dé para administrar sus iglesias, y de repente son 5 o 6 miembros nada más, entonces usted va a venir a hablarle de que su iglesia tiene tantas obras misioneras y tantas cosas, y no tuviera nada si no se lo daba el Señor. Vi un pastor a decir así. Los campamentos pastorales son para disfrutar de la fe cristiana, y así como Dios le dio 100 ovejas a uno, le dio 5 ovejas a otro, y una iglesia más próspera a uno y una iglesia más próspera a otra. Lo vi, hermano. Y todos nos sentimos, wow, un gran temor, y ministrados allí porque fuimos a compartir momentos de estar juntos. Entonces, nada tenemos que no sea de Dios, nada. La iglesia se queda, nosotros nos vamos, y la iglesia es de Jesucristo. Amén. Entonces, pero hemos recibido un encargo, ¿verdad?, de parte del Señor. Entonces, somos representantes. El que nos distingue es el Señor en lo que sea material, sea administración, sea lo que sea, nos distingue el Señor, y Él es el que ha colocado eso para que nosotros compartamos. Bueno, ¿qué hemos recibido del Señor? ¿Qué estamos haciendo con eso? Ese sería el final del primer punto. En segundo lugar, mi hermano, principio acá en este mismo primera de Pedro dice, el buen administrador cristiano realiza una selección. La iglesia no es una monotonía, ¿verdad? Yo una vez me puse un pastor amigo mío, en una conversación también hablábamos de las distintas congregaciones que nos rodeaban, vamos a decir, que también hacían una actividad en la comunidad, predicaban a Jesucristo, pero todas tenían idiosincrasia distinta, unas pentecostales, la bautista, que donde estaba yo, otras neopentecostales que estaban allí. Lo cierto es que el pastor decía, hermano, aprendí eso del pastor Ángel López, ya está en la gloria con el Señor. Hermano, yo lo que le pido al Señor es que a la iglesia que yo estoy pastoreando, al grupo que yo estoy pastoreando, el Señor le traiga lo que ella necesita. Lo que no necesita la iglesia, que no sea para su gloria, que no lo traiga. Yo empecé a meditar en eso, y es verdad.
Es lo que necesita, una selección, que el Señor mismo traiga a cada congregación lo que cada congregación necesita para ministrar en su zona, en su contexto. Aquí el Señor ha traído entonces la escuela bíblica Encuentro con Jesús. Yo creo que en otros contextos también la ha traído, porque aquí hay una necesidad. La iglesia tiene esa capacidad todavía. Hay maestros, ¿verdad? Maestras, hay hermanos y hermanas que todavía se ocupan de eso. Y nos podemos ocupar de esto. Entonces es de acuerdo a lo que la iglesia necesita, pero la iglesia por supuesto es multidiversa, de acuerdo a cómo somos los creyentes, pero es importante, ¿verdad? Que el Señor trae lo que la iglesia necesita. Entonces, dice que es que la multiforme gracia de Dios. Y la iglesia por supuesto no es monótona como las hormigas, ¿verdad? Una hormiga, hace esto, no. Y es interesante. Hay una historia de un señor, bueno, yo creo que todo el mundo debe conocer esta historia del señor Henry Ford, que él, en su afán de proponerse poner un auto en cada familia americana, diseñó un solo modelo de auto, lo produjo por 10 años y lo pintó todo del mismo color. Llegó un momento en que todas las otras competencias empezaron a poner autos mecánicamente diferentes, más desarrollados. Y bueno, yo él también, bueno, voy a poner los más desarrollados. Entonces ponía en la propaganda, bueno, sí, podemos fabricarle usted el auto que usted quiera, con tal que sea negro. Porque el hombre no quería gastar más plata en colores. Un día tuvo que dejar de hacer autos negros y hacerlos de todos colores. ¿Por qué? Porque hay diferentes matices. La iglesia de Jesucristo tiene diferentes matices de acuerdo a los dones que el Señor ha colocado. ¿Para qué? Para su edificación, para su crecimiento. No se puede cerrar la iglesia tampoco, ¿verdad? A una sola capacidad. Hay momentos históricos donde una congregación atiende unas necesidades y hay otros momentos donde atiende otras necesidades, dependiendo de cómo el Señor vaya dando a cada congregación el proceso histórico que va dando. Mientras el Señor no venga, pues habrá mucha oportunidad para que la iglesia de Jesucristo tenga diferentes ministerios. Diferentes ministerios. Allá hubo una oportunidad en una congregación donde yo estaba, que hubo la oportunidad de emprender el ministerio carcelario. Un hermano se entusiasmó, quiso motivar a la iglesia, pero la iglesia no se motivó. El hermano, bueno, se fue a otra congregación y en esa otra congregación consiguió que esa iglesia le acompañara y tuvo un ministerio carcelario. Eso es así, la multiforme gracia de Dios. Los delincuentes, la gente que está presa necesita ser administrada también. Pero cuando una iglesia no quiere hacerlo, bueno, el Señor va a colocar a otra que lo haga. Pero hay que hacerlo, porque este es un reino con un dueño, con un Señor y Dios de todo, en este caso. Y Él ha preparado a la iglesia para que camine en este asunto del rescate de las almas perdidas. La iglesia de Jesucristo no es un cuerpo mutilado. Se dice que es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene dedos, ¿verdad? Tiene oídos, tiene olfato, tiene el ojo. Y entonces somos un cuerpo que está bien estructurado por el Señor para cumplir la tarea, ¿verdad? Y bueno, a veces parece que la iglesia le da un ACV. Un ACV es cuando a una persona se le duerme la mitad del cuerpo y en su restauración anda arrastrando a la otra mitad. A veces pasa así en las iglesias. A veces pasa eso. Hay una una parte de la iglesia que trabaja, se involucra, hace, y la otra mitad que lleva la arrastra. Pero bueno, a veces nos toca, hay que llevarlos arrastra con la oración, arrastra con todo, haciendo hasta actividades, hasta invitarlos. Son miembros de la iglesia bautizados y hay que hacer la invitación. Hay que estar moviéndolos, invitándolos. No, tú eres anfitrión, tú eres tan miembro y tan importante porque eres parte de la iglesia. Entonces, podríamos decir que a veces a las iglesias también les da un ACV. Pero estas cosas pasan, ¿verdad? Estas cosas pasan. Por supuesto, como somos buenos administradores, ¿verdad? Según el don y según la multiforme gracia de Dios, hay que hacer también un estudio contextual. Muchas veces yo me ponía en estos días a entender un poco la hermana Irene lo que decía del asunto de con el invierno, poner el ingreso a los servicios un poco más tarde, pensando en las criaturas que no se quieren levantar y una cantidad de cosas. Y estaba haciendo un estudio, ¿no? de la iglesia. Y yo digo, bueno, es verdad, en el tiempo del invierno el horario debería, yo, una opinión, de moverse un poquito, porque a veces no todos tenemos la misma capacidad de venir a la misma hora. Y a veces los hermanos que trabajan y se transportan en colectivo y van a los lugares de trabajo lejos, es sumamente fuerte madrugar para ir al trabajo y volver a venir bien cansados. A lo último, algunos hermanos pues tienen su auto, van un poco más tarde, sus retornos a la casa son más cómodos, tienen algunas ventajas
de progreso personal, pero no todo. Entonces hace algunos años una capacitación que se llama Siervos Transformadores, hay que colocar los horarios y las cosas de la iglesia, o sea, las actividades conforme al miembro promedio. ¿Verdad? Al miembro promedio. ¿Cuántos miembros son prósperos? Bueno, tanto. ¿Cuántos miembros no han prosperado mucho? Tanto. O sea, en lo personal, ¿para qué? Para que todo haya un equilibrio, ¿verdad? Porque el que tiene auto tiene una ventaja en retorno a su casa, tanto de ida como de venida, pero el que anda en el colectivo viene destrozado. Destrozado, cansado, que no le provoca ni venir a un culto. Y si el domingo tiene que pararse bien temprano para estar aquí temprano, entonces, ¿ves? Le cuesta levantar a la criatura y le cuesta hasta levantar ese cuerpo cansado de toda una semana de allí. Entonces, la iglesia debe reorganizar hasta sus horarios en consideración a otros miembros que también se les dificulta. Y es importante, pero por supuesto, la iglesia puede reunirse y hacer todo eso. Esa es una apreciación que yo he estado observando en cuanto al contexto cultural. Entonces, la iglesia, ¿verdad? Nosotros, como buenos administradores cristianos, debemos hacer entonces una selección u organización basado en 1 de Pedro 4:10. En tercer lugar, mis hermanos, el buen administrador cristiano compromete a otros. Estamos llamados entonces a llevar una vida inspiradora. Inspiradora para que motive a otros también a involucrarse en las cosas, a involucrarse en la oración. Una vida inspiradora, una vida que motive, ¿verdad? Estamos llamados todos a hacer eso, que alguien nos observa cómo vivimos la vida cristiana, cómo son nuestras luchas, nuestras lágrimas, ven nuestros defectos personales también, pero nos ven como el Señor restaura y nos da fortaleza. Eso es una vida inspiradora. Ninguno de nosotros está exento de pasar pruebas. Todos tenemos pruebas, todos tenemos debilidades. Pero qué bueno que en medio de esas debilidades nos observen otros y veamos cómo el Señor nos da la victoria y vea nuestra restauración de nuestros ánimos. Hay cosas que suceden, acontecen, no porque son culpa de nadie, sino simplemente son procesos naturales, procesos normales, que un día nos podemos quedar sin empleo, otro día perdemos un familiar muy amado, son procesos. Y nos desaniman un poco, pero nosotros debemos levantarnos. Y muchas veces otros nos ven levantarnos y se animan también. Entonces estamos llamados a eso, llevar una vida inspiradora, porque eso ayuda a otros a comprometerse. Ministrar para la carne no es de la iglesia, lo mismo que estaba pasando con los corintios, ¿verdad? En el libro de Judas, el único capítulo que tiene verso 19, él habla de los sensuales que no tienen el espíritu. O sea, no podemos depender nosotros de nuestra capacidad, nuestros talentos. Se ministra, ¿verdad? Y hay que hablar, como dice acá, conforme a las palabras de Dios y ministrar conforme al Espíritu de Dios, porque la gloria es de Dios. Ahí en el libro de Judas se ve toda una cantidad de calificativos muy fuertes que tiene el apóstol Judas contra aquellos que promueven la personalidad. Un predicador que promueve su personalidad, un director talentoso que promueve su talento, más humano que no, estamos para ministrar el espíritu. Si después de una predicación no es tocado el espíritu, solamente las emociones, no se hizo nada. Entonces lo importante es que la iglesia estemos orando para que todos los predicadores, los mensajeros, todo, llegue al espíritu y no llegue nada más a las emociones, porque nos vamos vacíos otra vez, venimos a llenarnos, venimos vacíos de nuestro pecado, de nuestra lucha, de las cosas que no. ¿Verdad que no? Que nos pasan todos los días pruebas y cosas y queremos que nuestro espíritu sea lleno, que nuestras ansias de amar a Dios y de seguir caminando el camino del Señor, la carrera cristiana, que no es fácil, ¿verdad? Sea reanimada. Entonces es importante eso, no las emociones, porque yo lloro, se me seca la lágrima y se me acabó la emoción. A veces hay predicaciones que están muy dinámicas y después, se olvidó. No, lo importante es que llegue al espíritu. Que la palabra llegue al espíritu, por eso es que hay que hablar conforme y hay que ministrar, ¿verdad? Es para el espíritu, más no para la carne. Ahí el apóstol Judas no puede leer la carta, dice lo sensual. Los sensuales, cuando dice sensuales, tiene que ver con los sentidos. Que hay predicadores que son muy habilidosos, estimulando los sentidos y animan, bueno, vamos a ver la parte de la palabra. Muchas veces tenemos que ver a algunos predicadores como aquel que come pescado, ¿verdad? Que come, no sé, va a comer la espina, se come la carne pero saca la espina. Hay predicaciones que son así, o el que come sandía, ¿verdad? Come la sandía pero no come
la semilla de la sandía, porque es muy dura, el estómago no va a procesar eso. Entonces así somos, los cristianos tenemos que estar ojo avisor, ¿verdad? Con eso, porque es para el espíritu. Militar para el espíritu. En 1 Corintios 11, 26a, volvemos al ejemplo de Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. Ahí está, lo recibió del Señor y lo enseña, ¿verdad? Eso es lo que hace San Pablo. Y bueno, comienza, ¿verdad?, a hablar de modo particular de su experiencia, le hace las correcciones a los corintios, pero recuerda exactamente la fuente que le ministró a él, ¿verdad? Y esa fuente ha sido inspiración para todos nosotros en todos los tiempos, porque cada vez que vamos a hacer la cena del Señor, ese es el pasaje que más nos motiva a nosotros. Recibir del Señor, que no lo recibimos de nosotros, y le anunciamos también al pueblo que estamos ministrando. Y así debe ser siempre, ¿verdad? Cuando se ministra la cena del Señor, recordar que eso es una orden del Señor y que se recibió del Señor. Y entonces eso es ministrar para el Espíritu. La tarea, hermanos, para comprometer a otros no es para hacerla solos. Mateo 28, 20 nos dice, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 28, 20? Vamos a ver. Aquí está. La palabra más importante arriba, enseñándole. Pero eso no se lo dice nada más al pastor o a los maestros, se lo dice a toda la comunidad. A que guarden estas cosas que os he mandado, ¿verdad? Eso es importante. Entonces una comunidad cristiana, una congregación involucrada toda, ¿verdad? Toda. Si lo ven a uno ofrendar, las nuevas generaciones aprenden a ofrendar. Si lo ven a uno entregando sus diezmos y ofrendas, también van a aprender, porque eso es un ejercicio, ¿verdad? Sabemos que la fe cristiana promueve el diezmo para el sostenimiento, ¿cómo se llama? El desarrollo, la extensión material, que va a redundar, por supuesto, en lo espiritual del reino de Dios. Entonces, le rendimos ese culto a un rey. El diezmo es para el rey. La ofrenda es para Dios, ¿verdad? Porque ¿quién es el rey de nuestra vida? Jesucristo. Entonces le traemos el diezmo al rey. Y la ofrenda se sale de nuestro corazón para Él. Pero si nos ve, una generación que nos ve, va a aprender también a diezmar, ofrendar. Ahí estaba escuchando los mensajes y un estudio del doctor Bernard McGee, dice, se conoce a un cristiano por la manera en que administra su dinero, la manera en que ofrenda, la manera en que administra su dinero, dice él allí. Y es interesante, uno tiene que ver esas conclusiones, escuchar a otros maestros para aprender, porque eso también lo está mandando el Señor, pero es una comunidad involucrada, pero una comunidad involucrada con el ejemplo. Pero nosotros no podemos decirle a alguien diezma, a alguien ofrenda si no nos ven. Nosotros tienen que ver. Una vez creo que el pastor Juan, cuando nos daba las últimas enseñanzas, nos decía, una persona que no le gusta dar no debería predicar del dar, porque le queda feo ahí en el púlpito, que predique otra cosa cuando es invitado, pero no. ¿Por qué? Nosotros damos porque es nuestro rey al que le estamos dando, al que le estamos llevando el diezmo y le estamos dando, a nuestro rey le diezmamos y a nuestro Dios le ofrendamos. Es importante esa parte de la doctrina que esté clara. Entonces, nosotros debemos hacer eso, ¿verdad? Comprometemos a otros, pero con la conducta de la manera en que puedan aprender. Las personas, los que nos rodean, los que nos ven, ¿verdad? Ven nuestra vida cristiana, pueden aprender bien o pueden aprender mal. Si enseñamos mal con nuestro ejemplo, entonces aprenden mal. Si enseñamos bien con nuestro ejemplo, a honrar la fe cristiana, ¿verdad?, que está en nuestro corazón, van a aprender bien también y van a honrar al Señor. A veces no tenemos nada que enseñar, hermano. No tenemos nada que enseñar. ¿Sabe por qué no tenemos nada que enseñar? Porque no hemos aprendido. Así de sencillo. Entonces estamos motivados, ¿verdad?, a aprender, ¿verdad?, para poder enseñar también. Si no hemos aprendido, si hay algo que no hemos aprendido, debemos aprenderlo para glorificar al Señor. Y a esta altura, ¿verdad?, a estas alturas de los tiempos que tengamos ya en la fe, es bueno que nos propongamos aprender para glorificar al Señor, porque hemos recibido del Señor. Hemos recibido un encargo y todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, es para su gloria y su honra. Entonces, si nos dio un empleo, ¿verdad?, ese es el Señor. Si nos dio un vientre fructífero, los hijos, también el Señor. Si no nos dio, porque Él sabe, porque no nos dio. Nos dio hijos, nos dio nietos, nos ha dado una cantidad de bendiciones. Es para glorificarle al Señor. Entonces es importante.
Bien, mis hermanos, estoy llegando a la conclusión. He compartido con ustedes, mis hermanos, 3 principios para ser un buen administrador cristiano. No judío, no secular, cristiano. En primer lugar, recibimos el encargo. En segundo lugar, hacemos una selección. En tercer lugar, comprometemos a otro. La aplicación, la administración cristiana es un deber personal, muy personal. Demostración, cada redimido por Jesucristo recibe un encargo que hacer. Un don del Espíritu Santo para el servicio en la iglesia. Cuando se usa conforme al poder y a la medida de fe, producen resultados eternos en el corazón humano. Y se va formando una cadena hasta que Cristo venga. Persuasión. Un día daremos cuenta al Señor por el encargo encomendado. ¿Sabemos ya lo que le vamos a decir? En el reino de Dios, hermano, nada nos pertenece. Yo recuerdo la otra vez un video que estaba viendo de un documental de armas de fusiles. Y me pareció muy interesante la explicación que dio el que estaba dando la enseñanza o la demostración, que el fusil japonés de antes de la Segunda Guerra Mundial tenía un crisantemo dibujado. Un crisantemo. El fusil tenía estampado un crisantemo. Y resulta que ese crisantemo significaba que ese fusil pertenecía al emperador de Japón, en su tiempo que tenía el emperador. No era de él, ni siquiera de la nación, era del emperador del Japón. Y es interesante, ¿no? El fusil pertenecía al emperador de Japón. A diferencia de la coronita que a veces vemos de los ingleses, que hay una coronita que aparece en Canadá y aparecen muchos como emblemas. Quiere decir que esa nación o ese lugar de habla inglesa, por supuesto, tiene una cobertura de la reina de Inglaterra o del rey de Inglaterra. Pero es más interesante aquella del fusil japonés, porque el fusil era propiedad del emperador de Japón. El soldado recibe el fusil y ese no era de él, ese era del emperador, ni siquiera del ejército. Hermanos, nosotros tenemos un símbolo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y somos propiedad de Jesucristo. Tenemos un sello. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Así que nuestras armas son espirituales, no carnales, ni terrenales, ni nada. Somos lo que somos es debido a que Jesucristo es nuestro dueño. Y es importante, mis hermanos, reconocer eso. Entonces, queremos ser buenos administradores cristianos, debemos entonces revisar qué nos ha dado el Señor para administrar, qué hemos estado haciendo, lo que hemos recibido de parte del Señor. Es importante, mi hermano. Pongámonos de pie y animemos entonces para orar al Señor y agradecerle. Y en oración preguntémosle: Señor, te damos gracias por tu amor. Señor, hoy es un tiempo de reflexión de que hemos recibido de parte tuya. ¿Qué sabemos hacer mejor para servirte, para que tú seas glorificado y se vea que nuestra vida es una vida que demuestra la transformación y que demuestra que hay edificación, que hay para tu iglesia, Padre Santo? No que nos libera de sufrimientos ni de aquellas cosas que nos agobian muchas veces, sino que te glorifica. Porque aún en el sufrimiento, tú te glorificas, Señor. Aún en la enfermedad, tú te glorificas en nuestra vida. Aún en cualquier cosa que nos esté pasando desagradable, tú te glorificas, Señor. Así que, ¿qué hemos estado haciendo, Padre Santo? Es una pregunta importante que todos nos debemos hacer y que queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo aclare en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre Santo, qué hemos estado haciendo, a qué orden, a qué nos llamaste, Padre Santo. Nos llamaste a ministrar, lo estamos haciendo. Nos llamaste a acompañar, lo estamos haciendo, es la pregunta. ¿A qué nos llamaste, Señor, a cada uno de nosotros? Nos llamaste a ser generosos, lo estamos haciendo, Señor. Somos egoístas con lo material. Padre Santo, tú sabes para qué nos pusiste, dónde nos pusiste, Padre Santo. Nos pusiste a nosotros en tu reino y nos diste un encargo, Padre Santo. Y ese encargo tenemos un día que darte cuenta, oh Dios de la gloria. Padre Santo, ayúdanos entonces a partir de este tiempo, oh Dios de la gloria, reconocer a qué nos has llamado, qué nos has entregado, para que, Padre Santo, tú seas glorificado en nuestra vida,
Padre Santo, y tu iglesia siempre esté asistida con todo lo que necesita para tu gloria y honra acá en este lugar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.